Bajó las escaleras descalza, con 2 trajes de baño en la mano, uno rojo y otro tan diminuto que parecía hecho con hilo dental. Me preguntó cuál de los 2 la hacía parecer más superada respecto a él. No pregunté quién era él. Dana se colocó frente al espejo, girando la cadera como si se estuviera preparando para impresionar a alguien que claramente no era yo. El nombre de Eli no había salido de sus labios en meses. No desde aquella cena entre amigos, regada con vino, en la que me llamó confiable, como un Volvo. Dana se había reído tanto que derramó su copa de Pinot sobre la alfombra que luego yo pagué para que limpiaran. Y ahí estaba de nuevo, aplicándose ese mismo tono de labial que usaba cuando nos conocimos, pero esta vez con movimientos más lentos, casi calculados. Su voz flotó hacia mí desde el otro lado del cuarto, con un tono suave pero cargado de veneno. No te quedes despierto hasta tarde, sí. Tienes tus crucigramas y tu avena, ¿no? No parpadeé. Simplemente doblé el periódico que ni siquiera estaba leyendo y lo dejé a un lado con una expresión neutral, como quien escucha el pronóstico del clima. Si te vas con él a ese viaje, se acabó, dije. Se detuvo. Solo por un instante. No el tiempo suficiente para que su reflejo alcanzara su orgullo. Luego se giró, con esa sonrisita trepando por la comisura de sus labios. ¡Ay, Marcus! No eres del tipo dramático. Asentí con la cabeza. Exacto. Ella no lo entendió. Seguramente pensó que era una amenaza vacía, de esas que algunos hombres dicen cuando ya no les quedan palabras. Pero olvidó la única cosa que nunca dejé de ser, paciente. Dana confundía mi calma con debilidad. Jamás comprendió que era contención. Volvió a enroscarse un mechón de cabello con los dedos, como siempre hacía cuando quería restarle importancia a algo sin parecer que le afectaba. Necesito un respiro. De todo esto. Necesito aire. No querrás que empiece a resentirte, ¿cierto? La miré como si fuese la primera vez en años. No la versión pulida que mostraba en Instagram. No la mujer con la que caminé hacia el altar. La verdadera Dana. La vanidad justo bajo la piel. Ese leve tic en su mejilla cuando mentía. Y ese tono forzadamente ligero en su voz, cuando solo buscaba ganar tiempo. Ya me guardas rencor, le dije. Pero eso se te va a pasar. Se rió más fuerte de lo necesario. ¿Vas a divorciarte de mí porque voy a la playa con un viejo amigo? No. Voy a alejarme. Puedes seguir llamándole amistad, pero no esperes que yo siga llamando a esto matrimonio. Movió la cabeza, tomó su teléfono del mostrador y fingió escribirle a alguien. Probablemente a Eli. Seguro mandando un mensaje tipo, adivina lo que acaba de soltar el abuelo. No me importó. Ya no. Esa frase la había practicado por 6 meses. La había ensayado manejando al supermercado. Susurrado mientras me afeitaba. Si te vas, yo me voy. Sin gritar. Sin rogar. Sin llorar. Solo dicha. El poder no estaba en la amenaza. Estaba en la ausencia total de negociación. Y quizás eso fue lo que la desconcertó. La quietud. La falta de súplica. El que no la siguiera escaleras arriba. El que no le preguntara a qué hora salía su vuelo. Solo fui a la cocina, me preparé un café y observé el vapor elevarse. Como si estuviera presenciando una cremación. Silencio. Control. Final. Aquella noche hizo la maleta deprisa. Puso música a todo volumen en la habitación como una adolescente que intenta cambiarle el guión al ambiente. Eli dice que va a llover, gritó, medio riéndose. Supongo que tendré que llevar menos ropa. No respondí.
No estaba para competir con la risa fantasma de un hombre que cree que mi silencio me hace invisible. Eli no sabría reconocer una tormenta ni aunque se le llevara el techo. A la mañana siguiente, pasó frente a mí vestida con su ropa deportiva para el aeropuerto, arrastrando una maleta rosa que yo mismo le regalé en nuestro aniversario, hace 2 años. Se detuvo en la puerta como si esperara que la detuviera. En vez de eso, metí la mano en el bolsillo trasero, saqué un papel doblado y lo dejé suavemente sobre la encimera. Ni siquiera lo miró. Solo bufó. Te mando un mensaje cuando aterrice. No asentí. No parpadeé. La miré a los ojos y le dije. No hace falta. La puerta principal se cerró detrás de ella con un clic seco. Como la última línea de un libro que ninguno de los dos tuvo el coraje de terminar. No miró atrás. Solo me lanzó una sonrisa ladeada por encima del hombro. Como si aún estuviéramos jugando a la casita. Como si esta fuera solo otra escena más de su teatro. Esa clase de sonrisa que dice: vas a estar aquí cuando vuelva, porque siempre estás. No notó que no había preparado café. Que el crucigrama no estaba abierto. Que ni siquiera estaba sentado. Estaba esperando. Mientras su Uber se alejaba del bordillo. Yo permanecí inmóvil junto a la ventana. La vi desaparecer hacia un fin de semana que no era conmigo. Parecía libertad. Lentes de sol, leggings de yoga, auriculares puestos. Ya ideando el pie de foto perfecto. Seguramente algo de autosuperación. Sorbito en paz o modo reinicio, activado. Algo ensayado. Una vez que las luces traseras desaparecieron, fui a mi estudio. Segundo cajón. Lado izquierdo. Debajo de las garantías inútiles y pólizas de seguro viejas. El sobre seguía ahí. Sin abrir. Con la etiqueta en letras mayúsculas. Plan D. No era el plan A. Ese había sido el matrimonio. El plan B murió en terapia de pareja cuando Dana dijo: simplemente no creo que la lealtad emocional sea sostenible. El plan C fue el silencio. Y ahora estábamos aquí. El plan D no era una pataleta. Era una estructura. Capas de documentos, contingencias, protocolos de tiempo. No para castigarla. Sino para desvincularme. De manera oficial. Silenciosa. Estratégicamente. Dentro del sobre estaba todo. La reestructuración completa del fideicomiso, finalizada hacía meses, aunque aún no presentada oficialmente. El traspaso por escritura de la casa de playa, aquella de la que ella nunca preguntó. Un nuevo contrato de alquiler, ya firmado por una inquilina que yo había evaluado durante más de un año. Una carta dirigida al bufete Clark y Gwen, con una sola línea subrayada. Iniciar con efecto inmediato. La saqué, la alisé sobre el escritorio y miré mis manos. Firmes. Sin temblores. Ni siquiera un sobresalto en el pecho. Luego tomé el teléfono. La primera llamada fue a Gregory Gwen. 6 timbres. Respondió con su tono seco habitual, ese que indica que podría estar mediando un juicio por custodia o en mitad de una partida de ajedrez. Misma energía. Procede, le dije. Pausa. Hoy. Está en el aire. Clic. Eso fue todo. No hacía falta más explicación. Ese abogado llevaba más de un año drenando silenciosamente mi cuenta, en preparación para esta única llamada. Ni una hora facturable desperdiciada en discursos motivacionales. Segunda llamada. Rachel. Mi sobrina. La única invitada recurrente en casa. Dana apenas la toleraba.
Siempre decía que era callada y un poco crítica. Eso porque Rachel sí se fijaba en las cosas. Como el lado de la cama que Dana empezó a usar cuando dejó de tocarme. O los 6 atuendos nuevos que compró después de cruzarse con Ellie en esa ridícula gala de arte. ¿Ya es hora?, preguntó Rachel. Sonreí. La primera sonrisa genuina en semanas. Sí. ¿Estás bien para encontrarte con Anna? Ya voy en camino. ¿Están donde dijiste? En la cocina, junto a la estufa. Perfecto. Quédate hasta que se acomode. Cortamos. Volví al sobre. Lo introduje en el paquete de FedEx, ya prepagado y con dirección. Fui hasta la puerta. Sin drama. Solo logística. Mientras sellaba la solapa, vi la letra de Dana en un post-it pegado en la nevera. Recoger leche de almendras, emoticono cara sonriente. Un dibujo de carita feliz con un corazón, trazado con una precisión tan pulcra que parecía parte de una campaña publicitaria. No lo quité. Dejé ese corazón ahí, como si fuera una reliquia. El último rastro de una mujer que creyó que yo nunca me movería. Nunca actuaría. Nunca me iría. Porque no grité. Porque no lancé platos. Porque no revisé su celular a las 2 de la madrugada. Pero mientras ella bebía cócteles con Ellie, dejándole untar bloqueador solar en la espalda como si nada importara. Yo enviaba los papeles finales de una vida a la que ella ya no pertenecía. Ella empacaba para la playa. Yo empacaba su salida. Pasaron 3 días. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin esos fingidos, solo quería saber cómo estás, que solía mandar Dana. Ni siquiera una de esas selfies pasivo-agresivas que las mujeres envían cuando quieren parecer radiantes sin preguntar si las estás mirando. En cambio, el mensaje llegó de mi hermana. Un simple texto. Sin saludo. Sin emojis. Solo. ¿Estás bien? Adjunta venía la foto. A primera vista, era lo que se espera de una mujer en plena rebelión. Dana en bikini neón, sosteniendo un vaso de piña de plástico, medio vuelta hacia la cámara, medio girada hacia alguien fuera de cuadro. Con la cadera inclinada como si modelara para personas que se supone deben lamentar haberla perdido. Pero no fue la pose lo que me detuvo. Ni la bebida. Ni siquiera que Ellie estuviera detrás de ella, sin camiseta, inclinándose con esa misma sonrisa altanera que tenía la noche en que me llamó confiable como el wifi del aeropuerto. No. Fue el pie de foto. Brindemos por no conformarnos nunca. No reaccioné de inmediato. Mi hermana probablemente esperaba rabia. Asombro. Una avalancha de emojis heridos. Pero yo simplemente la observé como si fuera un rompecabezas. Dejé que el silencio llenara la habitación. Incliné un poco la cabeza y amplié la imagen. Sus gafas de sol, esas aviadoras exageradas que usan las influencers para disimular lo vacías que están por dentro, reflejaban una mesa. No una tumbona de piscina. No había sombrilla, ni toallas. Era un restaurante. Manteles blancos. Velas. 2 copas de vino. Y la mano de un hombre sobre la de ella. No era la de Ellie. El reloj era distinto. Esfera plateada, correa negra. Ellie usaba ese smartwatch ridículo con la pantalla rota, que tocaba constantemente como si le debiera dinero. Esta mano era distinta. Mayor. Segura. Y los dedos de ella no estaban simplemente apoyados, estaban entrelazados con la palma de ese hombre. Amplié hasta que los píxeles se deshicieron. Allí, en la esquina de la mesa, una botella de Chateau Margaux. $600 por unidad. Dana no bebe tinto.
Así que esto no era un brunch casual con Eli, el amigo seguro. Era una cena. Una verdadera. Íntima. Con velas. Con alguien que no debía existir. Un tercero en su coartada. Y ella la había publicado como un trofeo, sin entender que la arrogancia convierte cada detalle en evidencia. Dejé el teléfono sobre la mesa. Sin ira. Solo desapego. Ella pensó que el bikini me dolería. Que la frase en la descripción me afectaría. Que Eli era el veneno. Pero Eli era solo una distracción. La traición verdadera siempre fue su orgullo. Esa parte de ella que necesitaba mostrarse ganando, incluso si tenía que inventarse el marcador. El teléfono vibró de nuevo. Rachel esta vez. Mensaje breve. Listo. Cortinas puestas. Llaves duplicadas. ¿Estás bien? Le respondí con una sola palabra. Perfecto. Volví a la foto. Esta vez no para escudriñarla, sino para valorarla por lo que era. Una imagen de alguien que acababa de darme permiso completo. Ella quería quemar el puente. Bien. Solo olvidó que yo había construido toda la ciudad alrededor de él. El apartamento nunca debió importar. Lo compramos hace 7 años, cuando Dana aún hablaba de inversiones de bajo riesgo. Lo llamaba su fondo de ama de casa aburrida. Decía que le daba algo de que presumir en los branches sin tener que mover un dedo. Pero después de firmar los papeles, nunca volvió a poner un pie allí. Jamás preguntó por los inquilinos. Nunca vio los nuevos pisos que instalé. Ni notó cuando terminé de pagar la hipoteca. No tenía idea de que, para cuando posaba en sillas de piscina junto a hombres que no eran su esposo. Ese lugar ya se había transformado por completo. Se había convertido en una estrategia de salida. Aparqué en el callejón trasero. Limpio. Silencioso. Discreto. El tipo de lugar que nadie sube a Instagram pero todos recuerdan cuando la vida se tuerce. Las ventanas estaban impecables. Las nuevas cortinas, corridas. No había daños que reparar. Ni recuerdos que borrar. Solo paredes vacías y pintura fresca. Un nuevo inicio. Un escenario listo. Anna ya estaba allí. De pie junto a la puerta. Pantalones de vestir, suéter color crema y un pañuelo anudado como quien no necesita convencer a nadie de que sabe lo que hace. No parecía apurada ni curiosa. Parecía alguien que ya había vivido suficiente para saber cuándo no hacer preguntas. Marcus, dijo. Asentí y le entregué las llaves. No dudó. No fingió sorpresa. Las deslizó en su llavero con un leve clic, como si ya hubiese vivido en ese lugar mentalmente una docena de veces. He dejado el contrato en la encimera, dije. Iniciales al final de cada página. Firma en la última. Entró conmigo. Todo estaba listo. El salón decorado con sobriedad. Nada ostentoso. Una mesa de centro con un libro de paisajes. Una orquídea junto a la ventana. El tipo de apartamento que parece vivido pero nunca del todo habitado. El que la gente ve desde afuera sin preguntarse qué hay dentro. Perfecto. Anna recorrió cada habitación en silencio. No por educación. Estaba evaluando. Midiendo el eco. Los ángulos. Volvió al salón. Tomó el bolígrafo. Firmó. ¿Quieres el depósito?, preguntó. No, respondí. El token ya está encriptado. El contrato es vinculante. Es lo que importa. Me miró con curiosidad. Pero no insistió. Por eso la elegí.
Anna venía recomendada por alguien que entiende de discreción. Sin antecedentes penales. Sin vínculos con el mundo de Dana. Ex ejecutiva inmobiliaria retirada anticipadamente, viuda, sin hijos. Le gustaban las cosas tranquilas. La acompañé hasta la puerta. Antes de que saliera, le dije: «Es tuyo ahora. Solo no hables de mí con nadie». Sonrió. Ni cálida ni fría. Solo lo suficiente para decir: «Entendido». Silencio. «Un domingo», respondió. La puerta se cerró tras ella. Sin clic. Sin escena. Volví al coche. Abrí la guantera. Saqué un pequeño sobre. Dentro, 3 fotos. Una de Dana en la playa. Otra del reflejo en sus gafas. Y una más de él y demasiado cerca, su mano sobre la cadera de ella en un bar vulgar. Ninguna foto era agresiva. Ni sexual. Solo descuidadas. Coloqué el sobre en la consola central. No como evidencia. Sino como recordatorio. Esto no era venganza. Era alineación. Dana eligió el escenario. Yo solo me aseguré de que la audiencia viera el acto correcto. Y Anna. Ella fue la primera señal. En cuanto aterrizó su avión, Dana ya estaba escribiendo. Aterrizada. ¿Cena? Con un emoji de gafas de sol y una carita guiñando. Su clásica mezcla de falsa tranquilidad y expectativa. Seguramente pensaba que me doblaría en cuanto volviera. Como si hubiera estado en bata, en la sala, susurrando su nombre a una copa de vino vacía. Esperó 5 minutos. Luego 10. Nada. Intentó llamar. Directo al buzón. Frunció los labios. «Está haciendo pucheros», dijo. Ella murmuró mientras deslizaba el dedo por Instagram, buscando algo que la distrajera. Tal vez pensaba que iría a recogerla, que estaría en la zona de llegadas con una sonrisa conciliadora, listo para decir: «Hablemos de esto como adultos». Así es como solía reinterpretar nuestras discusiones, como si siempre fueran malentendidos que se salían de control emocionalmente. Pero al acomodarse en el asiento trasero de un coche compartido, con su maleta rosa sobrecargada, la realidad aún no la había alcanzado. Ni cuando pasó por la librería que solíamos visitar, ni al girar hacia nuestra calle, ni siquiera cuando el conductor se detuvo frente a nuestra puerta. La comprensión llegó cuando la llave no giró. Intentó abrir la cerradura una vez, luego otra, y después empujó con más fuerza, como si la casa estuviera jugando con ella. La puerta no cedió. Su expresión cambió, primero a molestia, no a miedo, al menos no todavía. Retrocedió y probó el teclado del garaje, marcando los números 0-9-8-3. Ese tono familiar sonó: acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Nada. Observó el teclado como si le debiera una explicación. Dana rebuscó en su bolso, sacó su teléfono y me llamó de nuevo. Directamente al buzón de voz. «¿En serio, Mark?», dijo al aire, paseando frente a su propia casa como una extraña. «Esto no es gracioso». Volvió a marcar. Sin respuesta. Durante los siguientes 30 minutos, dio vueltas por el porche delantero como una mujer en negación, revisando debajo de las alfombrillas, tocando las ventanas, mirando adentro como si pudiera ver su reflejo comportándose mejor. Su frustración se transformó en una calma tensa, aún oculta bajo una capa de derecho adquirido. Entonces intentó llamar a Rachel. Sonó 2 veces. Rachel contestó, con ese tono seco y familiar, lo suficientemente cortés para ser educado, pero lo bastante distante para ser notado. «Rachel», exhaló Dana, «gracias a Dios. No puedo entrar a la casa».
Mark te dijo algo. Está tratando de darme una lección. Una pausa. Deberías hablar con la nueva inquilina, Eduboom, es +2 YouTube +2 YouTube +2. Dana parpadeó. ¿Qué? No se supone que diga mucho, pero si quieres entrar a esa casa, necesitarás su permiso. Dana resopló. ¿Su? ¿Quién diablos es ella? Otra pausa. Ya lo verás. Clic. El silencio que siguió no era simplemente quietud, era activo, ruidoso en su ausencia. Dana miró el teléfono como si la hubiera traicionado. El jardín delantero, las contraventanas, el columpio del porche, todo parecía igual, pero algo subyacente había cambiado, una capa que no sabía que existía se había deslizado, revelando algo más frío. Intentó mirar por la ventana de la sala. Cortinas nuevas, no las de lino beige que había elegido durante su fase de granja moderna. Estas eran más pesadas, marfil, cuidadosamente planchadas, elegantes, nada que Dana hubiera seleccionado, y eso por sí solo le dijo más de lo que quería saber. El timbre era ahora su única opción, y hasta eso se sentía ajeno, como si lo estuviera presionando en la casa de otra persona. Así que lo hizo, 2 veces, luego 3, y esperó. No hubo pasos, ni el crujido familiar de las tablas del suelo, solo un leve movimiento detrás de una cortina, una sombra, una figura, una presencia. Retrocedió instintivamente, el estómago se le revolvió, y por primera vez desde aquella foto en bikini, Dana se dio cuenta de que no solo había cruzado un límite, había sido borrada de él. Dana apareció en casa de su hermana, aún fingiendo que nada estaba mal. Creo que Mark ha cambiado las cerraduras para darme una lección, dijo, dejando caer su bolso de diseñador en la entrada como una adolescente que regresa de la universidad. Está siendo mezquino, una clásica sobrereacción. Se calmará. Su hermana, Mia, no dijo mucho, solo asintió y le entregó un montón de correspondencia reenviada. Dana la hojeó como si fuera correo basura, catálogos de tiendas por departamentos, una oferta de tarjeta de crédito, un sobre grueso. Mark. Privado y confidencial, llamó su atención. La dirección de retorno, Clark & Winn Lab Offices. Sus dedos vacilaron. No era pánico, aún no, solo una punzada de curiosidad con un borde más frágil. Mark nunca usaba abogados a la ligera, era el tipo de hombre que pensaba que las acciones legales eran para personas que no podían planificar. Y Clark & Winn, ese era el bufete que había mencionado una vez cuando estaban haciendo trámites de sucesión. Recordaba el nombre solo porque Dana había bromeado diciendo que sonaba como una marca de relojes sobrevalorada. Se sentó en el sofá, lo abrió. Dentro, una carta de 5 páginas, papel pesado, del tipo con marca de agua, papel de dinero real. Escaneó las primeras líneas, sus ojos tropezando con el tono legal estéril como si se tropezaran con mármol. Estimada señora Locke, de conformidad con la reestructuración del fideicomiso de la propiedad familiar Locke, esta notificación sirve para informarle que, con efecto inmediato, el contrato de arrendamiento asociado con la propiedad residencial en 42 Wisteria Lane ha sido rescindido. Sus ojos siguieron moviéndose, pero más lentamente ahora. De acuerdo con las estipulaciones acordadas en el fideicomiso original, que se presentó bajo una cláusula de estado no matrimonial, toda propiedad y derechos retenidos en su extremo revertirán exclusivamente al único fideicomisario, Marcus J. Locke. Se enderezó. Todos los derechos revocados debido a la reestructuración del fideicomiso no matrimonial, fechada una semana antes de su viaje. Su boca se abrió, en silencio por primera vez en semanas, tal vez meses. Sus pensamientos superaron a su ego. Pasó a la siguiente página, una escritura de transferencia de propiedad completa, no pendiente, presentada, no propuesta, ejecutada, presenciada, notariada. Tercera página, una lista detallada de inventario de todo.
Ella había asumido que todo seguía siendo suyo, la casa, el segundo apartamento del que nunca se preocupó, la cuenta bancaria conjunta. Pero ahora todo había sido reasignado según una cláusula postmatrimonial que había firmado años atrás sin leer con atención, pensando que era algo que el contador necesitaba en caso de impuestos sobre la herencia. Cláusula 7b. El fideicomisario se reserva el derecho de reestructurar los bienes ante evidencia de una relación extramarital, incumplimiento de la confianza fiduciaria o abandono de la residencia por más de 48 horas sin notificación. Soltó el paquete como si la hubiera quemado. Abandono. 48 horas. Había estado fuera 6 días. Ya tenía el teléfono en la mano antes de darse cuenta de que no sabía a quién llamar. Marcus no contestaría. Rachel no diría más. Su hermana fingía doblar la ropa en la otra habitación, pero Dana podía sentir el juicio vibrando a través de las paredes. Volvió a mirar su propia publicación en Instagram, la de la foto en bikini. El pie de foto, salud por no conformarse nunca. Ahora sonaba como una nota suicida disfrazada. La habitación giró ligeramente. Dana se levantó demasiado rápido y tuvo que apoyarse en el borde del sofá. El corazón le latía con fuerza. No era rabia. No era traición. Era algo peor, certeza. No había sido castigada. Había sido reemplazada. Y no de manera dramática. De manera quirúrgica. Dana no planeó el viaje en coche. No fue estratégico. Ni siquiera fue consciente. Solo necesitaba ver algo, lo que fuera, una grieta en la armadura, un detalle fuera de lugar, una falla innegable en la calma de Marcus. Necesitaba pruebas de que esto no era real. De que era temporal. De que le estaba fingiendo más que ella. La calle seguía igual. Demasiado igual. Los coches de los vecinos aún alineados en la acera, el viejo roble aún dejando caer hojas en su entrada como una broma anual que nunca les hizo gracia. Incluso las luces del porche de los McCullen seguían parpadeando. Dana pensó que eso le reconfortaría. No fue así. Fue como si el tiempo hubiera seguido sin ella. Aparcó unas casas más abajo. No por precaución, sino por vergüenza. Un instinto enfermo que no quería admitir. No estaba regresando a casa. Se acercaba a algo como una invitada. O peor, una extraña. Desde el asiento del conductor, observó la casa durante un minuto completo. Entonces lo vio. Un movimiento, leve, apenas perceptible. La cortina de la ventana delantera se movió. No fue retirada. No fue abierta. Solo inclinada lo suficiente como para indicar que alguien estaba observando, evaluando, decidiendo. Y entonces la vio a ella. Un rostro de mediana edad. Sereno. Blusa clara. Cabello recogido con esa soltura estudiada que Dana intentaba imitar pero nunca lograba. Elegante. Esa era la palabra. No bonita. No atractiva. Elegante. Le cayó como una bofetada. Dana abrió la puerta del coche con demasiada fuerza y avanzó hacia los escalones como si el pavimento le debiera algo. Sus tacones resonaban como acusaciones. Respiración rápida y superficial. Repasando mentalmente alguna frase indignada que devolviera el control. Llegó a la puerta. El puño cerrado, listo para golpear. Pero se abrió antes de que pudiera tocarla. Y allí estaba ella. Serena. Ni altiva ni arrepentida. Solo allí. Como si perteneciera. Como si hubiera vivido en esa casa durante años, en lugar de 3 días. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz suave, con un leve matiz de curiosidad. Educada.
Profesional. Letal. Dana parpadeó. El guión se evaporó. Esa es mi casa. Anna ladeó un poco la cabeza, como observando a una turista perdida. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña. Real. Una sola palabra. Era. Sin veneno. Sin sarcasmo. Solo precisión. La boca de Dana se abrió, pero no salió sonido. Miró por encima del hombro de Anna, buscando algo familiar. La alfombra del pasillo ya no estaba. El perchero tampoco. El espejo de aquella boutique en Denver, desaparecido. En su lugar, un lienzo grande de un lago de montaña. Neutro. Limpio. Anna no se movió. No le ofreció el umbral. Solo se quedó ahí. Dana lo intentó de nuevo. Marcus. Él no dijo nada. Él no puede simplemente. Todo está registrado. Firmado. Notariado. Tengo el contrato de arrendamiento. ¿Quieres verlo? Los labios de Dana se contrajeron. No necesito ver nada. Anna se encogió de hombros. Como quieras. Y, así, cerró la puerta. Suavemente. Sin portazos. Sin teatralidad. Como sellando el pasado. Dana se quedó allí. Puños cerrados. Ojos ardientes. Rostro en llamas. No solo había sido bloqueada. Había sido reemplazada. Por alguien que ni siquiera necesitaba esforzarse. Sin engaños. Sin drama. Sin giros telenovelescos. Solo borrada. En silencio. Con elegancia. Por completo. La humillación no se sentía como una explosión, sino como una espera contenida. Él simplemente asintió y desapareció. Dana observó el restaurante, ningún rostro conocido, ninguna figura familiar entrando por la puerta. Solo extraños riendo de chistes internos mientras su noche se desmoronaba, un suspiro a la vez. Pasados 45 minutos, el camarero regresó. Pero esta vez no venía con las manos vacías. Colocó una botella de vino tinto italiano bien fría sobre la mesa. Su favorito. El mismo que solía compartir con Marcus después de discusiones intensas, cuando ambos decidían dejar de hablar y solo beber hasta que el silencio se transformara en perdón. Dana parpadeó. Yo no pedí esto, dijo. El camarero sonrió cortésmente y le entregó un sobre pequeño, de papel grueso, color crema, con un doblez perfecto, elegante. Lo abrió con un dedo que temblaba más de lo que le gustaría admitir. Dentro, un mensaje. Felicidades por tu nuevo comienzo. Una exinquilina. Sintió que el aire le faltaba. Miró la etiqueta de la botella. Una cosecha del mismo año en que compraron la casa. Marcus la había buscado durante meses. Recuerda que solía decir, si vamos a envejecer juntos, mejor beber algo que sepa envejecer también. Dana la contempló como si fuera radioactiva. El camarero, aún de pie junto a la mesa, añadió. Fue dejada más temprano con instrucciones de entregarla exactamente a la hora. Puede quedarse con la mesa el tiempo que desee. Ella asintió, la garganta seca. Gracias. Al retirarse, una pareja en la mesa contigua susurró algo. Dana supo que la habían reconocido. El vestido, el silencio, las sillas vacías, todo gritaba más de lo que quería admitir. Se quedó sentada 10 minutos más. Nadie vino. Ni Marcus. Ni Rachel. Ni siquiera Mea. Se sirvió una copa del vino. Sabía a ceniza. No porque fuera malo, sino porque había sido elegido sin ella, adaptado a su gusto,
entregado como parte de un mensaje que no buscaba castigarla, sino despedirla. Con estilo. Con precisión. Con la crueldad de alguien que lleva guantes de seda. La botella seguía sin abrir en la encimera de la cocina en la casa de huéspedes de su hermana. Dana no la había tocado desde aquella cena. No podía. Parecía mirarla. Burlarse. Como si le recordara que alguien había sabido exactamente cómo dejar una marca, sin levantar nunca la voz. Eran las 2:43 de la madrugada. Dana estaba envuelta en una bata que no era suya, en un sofá que no era suyo, en una casa que no le pertenecía. La única luz en la habitación venía del resplandor de su móvil. Todo lo demás eran sombras. Con los dedos temblorosos, abrió Instagram. Nada. Bueno, no nada, pero nada de ella. Ninguna foto. Ninguna etiqueta. Ningún pie de foto irónico. Ninguna sonrisa bajo el sol con el gesto de paz, como si tuviera 25 de nuevo. En su lugar, estaba ella. No Dana. Ella. Una morena en traje de baño negro, piernas interminables, sonrisa cómplice, etiquetada en un bar en la azotea de Cople, sosteniendo el mismo cóctel de piña que Dana había publicado 3 días antes. Excepto que ésta no parecía estar fingiendo. El pie de foto. Algunas personas mejoran con cada vuelo. Emoji de sonrisa astuta, avión, bebida tropical. Dana amplió la imagen. Su brazo rodeaba la cintura de la morena. No juguetonamente, sino con propiedad. El estómago se le revolvió. Salió de la imagen. Verificó la fecha. Publicada hacía 8 horas. Aún estaban allí juntos, mientras ella se sentaba en un silencio prestado con una bandeja de entrada vacía. Escribió un mensaje a Eli. ¿En serio? ¿Qué demonios es eso? Silencio. Esperó 30 segundos. 1 minuto. 3. Escribió otro. ¿Algo de esto fue real o solo fui su reemplazo temporal? Nada. Abrió su galería de fotos. Revisó las imágenes de las vacaciones. Cada una más forzada que la anterior. Dana con gafas de sol. Dana junto a la piscina. Dana con la leyenda que creyó hiriente, brindemos por nunca conformarse. Ahora, esas palabras resonaban como una burla de sí misma. La susurró en voz alta. Se burló de su propia voz. Intentó reír. No pudo. Porque conformarse habría sido seguridad. Conformarse habría significado quedarse con el hombre que le preparaba café sin que se lo pidiera. Que siempre estacionaba su coche mirando hacia la salida para que no tuviera que dar marcha atrás. Que recordaba el cumpleaños de su madre, incluso cuando ella lo olvidaba. Marcus no era el castigo. Era el refugio que ella misma había incendiado para sentirse deseada. Y Eli. Eli fue solo una escapada. Volvió a mirar la foto del vino. El sobre. Felicidades por tu nuevo comienzo. Nunca se dio cuenta de cuán frías eran esas palabras hasta ahora. No porque fueran crueles, sino porque eran exactas. Finales. Miró alrededor. Sin fotos enmarcadas. Sin flores. Sin calor. El espacio de su hermana era limpio, pero estéril. Diseñado para lo temporal. Y Dana se había convertido en eso. Una huésped de paso en cada capítulo de su propia vida. Volvió a revisar el móvil. Aún nada de Eli. Aún sin respuesta de Marcus. Solo una pantalla en blanco. Y su propia leyenda, congelada en el feed. La vida es demasiado corta para conformarse. La repitió en voz baja. Más suave esta vez.
y dejó que el silencio respondiera. Porque nada responde más alto que el olvido. El trayecto fue lento, no por el tráfico, sino porque cada giro parecía un conteo regresivo. No era una confrontación, era una autopsia. Esta vez aparcó más lejos de la casa, sin necesidad de llamar la atención. En el pasado habría llegado con tacones, gafas de sol, intentando controlar la escena antes de que empezara. Pero hoy solo necesitaba respuestas. Algo que explicara cómo el hombre que creía hecho de concesiones se había convertido en el autor fantasma de su propia expulsión. La verja delantera estaba abierta. El jardín, su jardín, lucía mejor de lo que jamás estuvo bajo su cuidado. Los setos recortados, flores floreciendo que ella ni siquiera podía nombrar. Una belleza que no buscaba atención, simplemente estaba. Y ahí estaban. Anna, de rodillas junto al parterre, con tierra en los guantes y un sombrero de paja ligeramente ladeado. Marcus de pie a su lado, sosteniendo una regadera como si fuera una extensión natural de su cuerpo. No se tocaban, ni siquiera se miraban, pero estaban en sintonía. Una compenetración que Dana no había sentido en años. Sin artificios. Solo paz. Y una risa. Una risa real, profunda, segura. El tipo de risa que ella no había escuchado de él en meses. La voz de Dana se quebró antes siquiera de alcanzarlos. «La mudaste aquí», dijo. Marcus levantó la mirada, tranquilo. La misma expresión que usaba al revisar un recibo o ajustar el termostato. Ni frío ni amable. Solo acabado. Firmó un contrato de arrendamiento, dijo. Pausa. Igual que tú firmaste tu salida de mi vida. Dana sintió que las rodillas le fallaban. Tú, lo planeaste. Una breve pausa. Una respiración. Una mirada que no era cortante, solo definitiva. No, respondió él, y volvió a mirar el jardín. Lo preparé. 3 palabras. Y así, la casa, la vida, los años, todo se plegó. No con fuego. No con furia. Con distancia. Anna se incorporó, se sacudió los guantes y la miró. No con lástima, sino con contención. Sabía. Sabía la historia, el dolor, el fantasma del matrimonio que aún flotaba entre ellos. Pero no se inmutó. No retrocedió. No tenía que hacerlo. Había sido elegida. Por el silencio. Por el diseño. Dana quería gritar. Llorar. Decir algo agudo, algo que dejara huella. Pero lo único que logró articular fue un susurro, patético y débil. Ella es aburrida. Marcus no levantó la vista. Tú lo dijiste una vez, respondió. Justo antes de que entendiera que lo aburrido se queda. Entonces se giró, solo a medias, lo suficiente para mirarla a los ojos. Sin rabia. Sin arrepentimiento. Tú hiciste tu jugada, dijo. Y con eso, volvió su atención al jardín. A la mujer que ella alguna vez ridiculizó, ahora arrancando malas hierbas de la tierra de una vida que Dana jamás se preocupó por cuidar. Dana se quedó ahí, encogiéndose con cada segundo. En un hogar que ya no recordaba su nombre. No estaba perdida. Estaba borrada.